Chile crece y crece con usted, pero tenemos que cuidar el medio ambiente. No cabe ninguna duda que puede ser una traba para crecer, pero si no tenemos cuidado, en algún momento pagamos los costos. Hoy tenemos dos personas que saben muchísimo, muchísimo del tema y se ha dedicado su vida justamente a inculcar al mundo de la empresa cómo tenemos que tomar medidas con el objeto de que el medio ambiente se cuide adecuadamente. Es la empresa Hisma. Y tenemos a Gonzalo Asensio, gerente general de Hisma, me confundí de nuevo, pero no importa, y Hans Willumsen, gerente ambiental de Hisma. Gonzalo, hoy día más que nunca uno ve los discursos de un líder de opinión como el Papa Francisco y pone su acento, incluso que tiene una encíclica sobre el tema. Él trata el tema en bastante profundidad, pero algunos ya han sido criticados que es un exceso. ¿Cómo lo consideras tú? ¿Lo está llevando a un extremo o está en lo justo y necesario que son las medidas que tenemos que tomar hoy y no esperar más? La discusión es naturalmente mucho más profunda. En efecto, la problemática ambiental y el concepto de sustentabilidad es algo dentro de lo que podemos denominar un tema nuevo en la sociedad. O sea, no olvidemos que esto desde los años 70 en adelante recién ha venido tomando más volumen y ya el año finales de los 80 recién se acuña el concepto de sustentabilidad. Entonces estamos hablando de temáticas muy nuevas y que en este siglo han ido penetrando de una manera bastante fuerte respecto a lo que se ha conocido históricamente. Que hoy día hable el Papa, o sea, un tema de primera prioridad para la presidencia de Estados Unidos. No está en la encíclica, que siempre la Iglesia se había preocupado de la sábana, de lo que hay dentro de la sábana y nunca el medio ambiente. Es que el problema de fondo es que nos enfrentamos, yo te diría, al gran desafío del siglo XXI. Es sobrevivir o morir en el intento. Hoy día, de hecho, indicadores que recién vienen saliendo de la huella ecológica hablan de que nos hemos consumido ya a esta altura del año todos los recursos que el planeta es capaz de reponer en un año. De generar, de nuevo. Entonces estamos en un problema en donde la sustentabilidad es base de la problemática del desarrollo de la sociedad. Por eso se habla del desarrollo sostenible, porque queremos que esto se sostenga y no que nuestros nietos en definitiva no puedan subsistir de manera razonable. Pero Hans, te voy a decir que son argumentos que yo he escuchado hace unos 15 años atrás, incluso a líderes políticos del mayor nivel en nuestro país, decía, si nosotros todavía tenemos un ingreso per cápita de $5.000, no tenemos que ponernos condiciones de cuidado del medio ambiente que no lo tuvieron ellos cuando tuvieron el mismo nivel de recursos, ¿verdad? Ese argumento es válido, ¿no? Hoy día, que aunque tengamos 20.000, nosotros todos pretendemos llegar a niveles mucho más superiores a eso. ¿Es válido lo que se dice o yo creo aquí, o es un pecado venial? Yo creo aquí, Roberto, es que el tema es cómo hacer coexistir, cómo hacer convivir lo que se llama el desarrollo sustentable. Vale decir que efectivamente crezcamos, evidentemente es un pilar central crecer, desarrollar una economía, pero que lo hagamos en materia ambiental con sustentabilidad, no dejando el pasivo para la generación y también preocuparnos socialmente de lo que esto significa. Entonces, este triángulo virtuoso de alguna manera ha permitido comprobar que sí es posible crecer en diferentes niveles, preocupándonos adecuadamente del medio ambiente y también haciéndonos cargo de los pasivos adecuadamente. Si no nos hacemos cargo de estos pasivos en un minuto, significa que las generaciones que vienen, las generaciones futuras, ya no lo van a poder hacer. Ya no es que les vaya a costar más, sino que va a llegar un minuto que probablemente no lo vayan a poder hacer. Ahora, evidentemente la tecnología juega un elemento trascendental e importante. Aquí durante 200 años han habido diferentes posturas respecto a estos incipientes temas relacionados al medio ambiente. Desde las épocas, ¿no es cierto?, donde Thomas Malthus decía que efectivamente se iba a crecer y el crecimiento de la población por allá por 1860, 1870 no iba a permitir que pudiera ser alimentada dada el crecimiento de la agricultura. Entonces se produjo justo lo contrario, porque en ese minuto no se previó adecuadamente un elemento tan importante como es la tecnología.
Entonces, yo creo que una economía de 5.000, 10.000, 20.000 o 30.000 dólares per cápita puede hacerlo adecuadamente en el escenario y en la condición que el mismo Estado o el mismo grupo se pueda dar, o los mismos países lo puedan hacer. Pero hoy día decir que un país no va a hacer nada ambientalmente, creo yo que hoy día es impresentable. Pero el argumento que se da, la afirmación, que aquel que se preocupa del medio ambiente tiene mayores costos, ¿es efectivo o no? Eso es parcialmente efectivo. Hay un hecho cierto y tiene que ver con lo denominado la internalización de los impactos ambientales, y eso supone algún tipo de aumento de costos, pero de alguna manera también hoy día el ser eficientes en tus procesos productivos también tiene un beneficio importante en el medio ambiente. Entonces son distintos aspectos de una problemática que es mucho más global. Hoy, en la realidad en la cual se están ejecutando las inversiones, el ocuparse de los temas ambientales y sociales es esencial para el éxito de un proyecto. Entonces ya no es un problema de ser eficiente o menos eficiente, sino que es lograr que tu proyecto se eche adelante. Entonces el entorno ha generado también una problemática mucho más dramática, que eso a mi juicio también responde mucho a esta escasez de recursos. Ya las comunidades no están felices porque llega un gran proyecto, sino que no lo quieren, porque llega un gran proyecto y se queda con los recursos y entonces se produce un conflicto por esta situación. Tiene que ver con que estamos en un punto que es muy conflictivo y probablemente esta misma presión social es la que puede hacer que cambie un poquito el rumbo hacia donde vamos. Hoy día yo te diría, y frente a estos indicadores, vamos al despeñadero, pero sí se puede dar vuelta el manubrio, podemos. Yo soy optimista en ese sentido, creo que hay tiempo, creo que hay señales efectivamente tecnológicas, de ocupación social, de lo mismo que tú planteaste hace un rato respecto del Papa, es porque hay instalada ya una conciencia que es muy distinta a la que existía hace 30 años. Hace 30 años tú hablabas de estos temas con un gerente y era, no me hablen de problemas, no me hablen de problemas, chao. Hoy día en realidad es un tema que las altas gerencias y la dirección se ocupan de manera más seria. Yo creo que todavía falta evolucionar en ese sentido. GISMA. Gestión de información y seguimiento medioambiental. Usted le hace el seguimiento al medio ambiente. A mí me llamó mucho la atención un señor que fue uno de los líderes en Brasil, en ese caso, de los verdes, que los trataban en esa época de comunistas, hace 20 años atrás, Stefan Smijaine, que es uno de los dueños de Maciza, creo que todavía. Y me llamaba mucho la atención que él decía, en esa época, te estoy hablando, que aquel que contamina menos es que es más competitivo, y explicaba lo que tú mencionaste, que la mayor parte de la gente se lo salta como un mundo empresarial. Menos desecho tengo, menos contamino. Porque he aprovechado, porque el solo hecho de tener desecho ya puede ser que el desecho sirva como materia prima, pero nuevamente vuelve a contaminar, no usé bien mis materias primas. Esa conciencia se está dando en nuestro país nuevamente. Yo te diría que de forma creciente. Afortunadamente hay cada vez más gente que está claro en que esto es un tema que tiene que ser ocupación de toda la ciudadanía. No es un problema que tienen que resolver los políticos o algunas personas, sino que es un problema que es global y por lo tanto todos tenemos una participación en los distintos niveles también de una empresa, desde los altos ejecutivos hasta los responsables de llevar a cabo las labores. Este es un tema claramente que va en una dirección. Hoy día no podríamos decir que es tan amplio ni masificado. Falta todavía bastante que avanzar, pero yo creo que de alguna manera se está avanzando en una dirección que va hacia una salida, digamos. Corrígeme si estoy equivocado. El país que más contamina son los dos países líderes del mundo, Estados Unidos y China. Sí. Mientras ellos no tomen las medidas, el impacto va a ser cada vez menor. Hay una discusión respecto de qué se contamina y si es per cápita o es total. O sea, hay una discusión que es mucho más compleja de ser quién es el que más contamina. No, pero en términos globales, de volumen, posiblemente por la cantidad. Hoy día... Yo estuve en una época en la India, me llamó la atención porque de aquí a ahí no se ve nada. Sí, claro. Entonces la India también queman todo, usan la caca de las vacas para calentar el ambiente, etc. Esos países, si no se incorporan, puede ser que nosotros como país chico lo hagamos, pero la incidencia nuestra va a ser, en términos globales, lo que está discutiendo el Papa, en términos globales, va a ser ínfimo. Así es. Claro, lo que pasa es que ahí, efectivamente, como tú planteas, el volumen de los países y sus estructuras productivas son más o menos equivalentes al tamaño de la economía. Nosotros somos una economía, podemos ser relativamente sana, pero somos pequeñas. Ahora, por ejemplo, lo que es la medición
de la huella de carbono, o derechamente digamos, la estimación de los gases de efecto invernadero, Chile, claro, tiene un porcentaje muy mínimo del punto de vista de la emisión a nivel global, 0,3% aproximadamente. Pero per cápita nos aumenta un poco porque somos un país que tenemos muy poca chiquitito. población. Entonces, como dice Gonzalo, depende de dónde tome yo la cifra, la estadística, es donde me voy a más o menos a quedar. Pero evidentemente en una mirada de vuelo de pájaro, las grandes economías tradicionalmente, China, Estados Unidos, ¿no es cierto?, o el caso de India, algunos países europeos, Japón, son los países que tradicionalmente han sido los mayores emisores a nivel mundial. Muchos, de hecho, con el caso de Europa también, especialmente los países nórdicos, con un esfuerzo muy grande en poder mitigar sus emisiones y sus gases de efecto invernadero. Y en eso han habido esfuerzos relevantes, no suficientes. El protocolo de Kioto, de alguna manera, revela un cierto fracaso en esa intención de poder controlar, ¿no es cierto?, las emisiones de gases de efecto invernadero y hoy día el fenómeno que ya está dado. ¿Cuál es el argumento de ello? Porque efectivamente es un fracaso, ¿no? ¿Cuál es el argumento que dan ellos para no tomar las medidas? Porque estamos dejando un pasivo enorme para las futuras generaciones. Pasó con las minas nacionales nuestras que iban dejando, creo que todo lo que cantaba en unas verdaderas piscinas contaminadas, las capas inferiores, al agua, etc. Alguien lo paga al final. Así es. Lo va a pagar las futuras generaciones, no nosotros, pero alguien lo está pagando. Primero que todo, el problema del calentamiento global es un problema ambiental dentro de una gran gama en donde algunos son denominados problemas globales y otros son problemas locales. Digamos, el problema de Santiago es un problema local de contaminación que tiene cierta incidencia en lo global. Aquí claramente las pugnas tienen que ver por el aspecto económico, la implicancia que tiene hacerse cargo en realidad de contaminar menos. El protocolo de Kioto no entró en vigencia hasta que no entró Rusia, que fue varios años después, porque Rusia como un gran emisor faltaba un porcentaje mínimo de las emisiones globales. Si él no tomaba las medidas, no sé. Entonces, si Rusia no entra al protocolo, nadie tiene que cumplir. Y hoy día la pugna, yo te diría, principal, esto es una discusión nuevamente mucho más larga y profunda, los chinos ponen por un lado que ellos tienen que desarrollarse y por lo tanto no pueden parar, y por otro lado los norteamericanos dicen, bueno, si nosotros nos hacemos cargo, nos van a pasar por arriba. Entonces se produce una pugna. Entonces es efectivo que el que se preocupa del medio ambiente de mayores costos. O sea, hay un costo inherente. Que quita competitividad. Lo que pasa es que se produce... Te entiendo yo siempre había entendido justo lo contrario. Los que se preocupan del medio ambiente teóricamente deberían tener menores costos. Son distintos ámbitos de costo, por un lado, y distintos plazos también en el impacto. La pregunta te la llevo a tu realidad en Santiago. ¿Cuál es el costo de contaminar Santiago? Es un costo altísimo. Pero ¿cuál sería el beneficio y dónde lo vemos? Lo veríamos en los ancianos, en los niños, en los materiales, en cosas que en realidad no se ven ni en el día y en el tiempo, y cuando ya ocurren, la verdad es que son parte de tu entorno. Entonces no es que tú lo pucha, ¿cuántos menos tengo? ¿Entiendes? Entonces son fenómenos que tienen mucha más trascendencia en el fondo, y a la hora de hacer una evaluación económica en nuestros cánones habituales, hacer una tasa de descuento del 10%, en realidad el beneficio no te da. Entonces ese cálculo es el que todavía nos tiene en Santiago y a nivel global también de la misma forma. A mí me llamó mucha atención una vez que visité Holanda y tenía un sello que le llamaban las 3P, Planet, People y Profit, ¿verdad? Y Planet era el medio ambiente. Y teóricamente los holandeses están dispuestos a pagar 10% más por aquel que tenía el sello. ¿Eso se está dando en Chile o no? ¿Hay conciencia suficiente de un consumidor que le exija a la empresa que no contamine y le dé un premio, o esto es típico de países desarrollados? Mira, es una buena pregunta, porque aquí hay diferentes modelos. Efectivamente, como tú lo planteas, te pusiste economista. Lo que pasa es que aquí uno trata de equilibrar esto, porque uno entiende de que los países evidentemente tienen que lograr tasas de crecimiento, tasas de desarrollo para poder salir adelante, pero sin controlando estas externalidades ambientales o estas externalidades negativas en general. El tema de los sellos, que están propios de Europa, algunos países europeos, como uno de los sellos en términos de reciclaje más famosos, lo tiene Alemania. Alemania tiene algunos territorios, unos Länder que se llaman, que tienen disposición cero. O sea, no se permite, por ejemplo, el manejo de residuos sólidos, disponerlos, sino que hay que tratarlos previamente. Hay que hacerse cargo de ellos, transformarlos, reutilizarlos y en última instancia disponer, que hay algunos terrenos, algunas
especies de comunas áreas en Alemania que no se puede disponer. A ese nivel llegan en algunos países. Es bien interesante la experiencia, por cierto, que ocurre en Europa. Ahora, en Chile hay todavía un elemento que uno tiende a pensar, no digo con duda, pero por lo menos observa qué es lo que puede pasar, porque todos estamos de acuerdo en que debe haber menos contaminación, de que el Estado y todos, esto no es solamente una pelea del Estado ni de los empresarios, de todos finalmente nos tenemos que hacer cargo de un aire más limpio, de disponer adecuadamente de nuestros residuos, de hacer separación en origen cuando efectivamente la municipalidad tiene el sistema, etcétera, etcétera. Pero la pregunta de repente, lo hablamos con Gonzalo el otro día, ya, ¿y qué pasa cuando es ya? Pero usted tiene que poner tal cantidad de su bolsillo para que esto ocurra. Entonces la reacción ahí ya no va a ser típica necesariamente la misma. Cuando me pega en el bolsillo, la cosa puede ser diferente. Cambia la guitarra. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos preocupados del medio ambiente y estamos sentados en un empresario que se preocupó del tema en forma creativa. Transformó los pallets en un elemento decorativo. Eso es creatividad, darle una segunda vida a los productos que a veces son desechos. Por lo tanto, calza justo en el tema de hoy día con Hans y Gonzalo, ¿verdad? Y estábamos en el tema, ¿quién paga todo esto? Decía... Yo veo municipalidades, por ejemplo, que están haciendo un esfuerzo enorme, que incluso le entregan basureros divididos para el vidrio, para los cartones, la basura en general. Hay municipalidades que lo leía hoy día en el diario, que, no, esto es en Alemania, estoy equivocado de país, que pareciera que van a usar todo, no, en Chile, me corrijo ya, entonces se ha hecho el esfuerzo de pasar todas las aguas que se generan en una casa a un depósito que las van a limpiar y las van a utilizar en los jardines. ¿Qué piensan ustedes de todas estas medidas que se están tomando aisladamente y no en forma como país, como una política general de país? Bueno, ahí efectivamente el avance, el copiar y el ver las realidades, por ejemplo, europeas, lo que pasa en Estados Unidos, Japón y otros países evidentemente mucho más desarrollados es interesante. El adaptarlas no es automático tampoco. No es fácil. No es fácil. Y las ni culturas es son distintas. Las culturas son diferentes. Entonces, por lo tanto, nuestros mecanismos de educación, de alguna manera nuestros patrones culturales, en esto también cobran mucha relevancia. Como tú bien dices, hay comunas en Santiago y algunas a lo largo del país, no son muchas, que están preocupados de sistemas de separación y disposición adecuada. Hay algunas comunas, yo vivo en la comuna de Ñuñoa y la comuna de Ñuñoa tiene un sistema efectivamente de separación, ya lo tiene instalado como otras, también como Vitacura, en donde efectivamente se puede hacer el retiro, se hace de manera separada por días separados. X cantidad de días se retira lo orgánico y en el caso de Ñuñoa, los días lunes yo saco mis bolsitas porque las llevo, porque los desechos, que todo lo que es reciclable, esencialmente papel, vidrio, cartón, se lo lleva la municipalidad y lo debe disponer adecuadamente o en este caso transferirlo a lugares para efectivamente se pueda reutilizar eso. Te voy a contar una anécdota. Yo estaba en el aeropuerto el otro día y hay depósitos donde uno pone las botellas, y llegó la persona que retiró, sacó las bolsas y las tiró todas. Bueno, ese es el problema. Pasó una persona y lo retó. Es un trabajador que lo mandan nomás. Sí, claro. Un desastre eso. Es un desastre porque da pésimo ejemplo. Segundo, todo el esfuerzo justamente que hizo la comunidad para separarlo, así es. Alguien tomó la decisión de echarlo todo en un saco. Hay unos principios. Pero en el caso tú dijiste Ñuñoa, Vitacura, pero son aislados, Peñalolén creo que también lo tiene. Sí. Pero son aislados, son casos aislados que
Si no se suma la gran masa, Santiago puede ser la otra que debería ser. Exacto. Bueno, lo ideal efectivamente es que este sistema no sea solamente en una comuna, sino que sea a nivel intercomunal y a nivel de país. O sea, es que el sistema avance, vaya escalando para que efectivamente la separación y la disposición adecuada y la reutilización funcione de la mejor manera posible. A mí me tocó cuando yo trabajé tiempo atrás en la Comisión Nacional de Medio Ambiente, entonces hoy día Ministerio de Medio Ambiente, estaba en el Departamento de Control de la Contaminación y una de las áreas que tenía era el área de manejo de residuos sólidos, que trabajaba mucho con el Ministerio de Salud. Y dentro de eso, en la negociación de incorporación de Chile a la OCDE, uno de los temas era residuos. Y a nosotros nos tocó con un grupo ir a dar una especie de prueba allá a París. Y justo recuerdo el momento cuando teníamos que hacer una exposición respecto del estado del reciclaje en Chile, de disposición de residuos, etcétera, donde nosotros en ese momento, en el año 2008-2009, el porcentaje de reciclaje promedio era del orden del 10-12%, sobre todo en la región metropolitana. Y antes que nosotros pusiéramos, puso Tokio, y el alcalde mayor de Tokio y Kioto, hablando de porcentaje sobre el 90%. Entonces, yo le decía a mis colegas ahí, no sé si vamos a poder exponer mucho, porque aquí el ejemplo era justo lo contrario. Claro, entonces, bueno, pero efectivamente lo que la OCDE mira es de alguna manera el camino que uno tiene que hacer hacia allá. Y en eso, efectivamente, la articulación a nivel global, a nivel metropolitano, que ojalá todas las comunas avancen en este sistema para una adecuada disposición y separación, es lo que efectivamente corresponde. Porque uno dice, bueno, hay separación en origen, pero el otro día que veníamos al aeropuerto, veíamos a lo largo del río Mapocho una cantidad de escombros y de basura. Entonces, pues es la entrada de Santiago, donde llegan los turistas, llega todo el mundo. Yo diría ahí hay un concepto bien interesante que tiene que ver con el piensa global y actúa local. Y eso responde a que en estos temas uno tiene que actuar, digamos, en el día a día frente a una visión. Y ese piensa global tiene que ver también con definiciones de políticas en donde las autoridades articulan efectivamente cuestiones que son de mayor alcance. En particular, el tema de los residuos claramente requiere políticas y una legislación y procedimientos que permitan hacer que se actúa local sea conducente y no que tú llegas con un gran esfuerzo a reciclar y veis que lo tiran toda la basura. Entonces es una pérdida, es un desperdicio y un desincentivo tremendo. Hoy día, bueno, en noticia internacional que pasó hace una semana, el caso Volkswagen. No cabe ninguna duda que los alemanes tienen un grado de prestigio, que esta es una mancha de aceite que le va a costar mucho sacársela de encima de la ropa. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué se hace? ¿Por egoísmo? ¿Por tratar de ser más eficiente? ¿Para sacar más utilidades de la empresa? Porque esto le repercute en forma negativa, bajaron las acciones un 30 y tantos %, las multas que van a tener de Estados Unidos. ¿Cuál es la actitud? Porque esto, date cuenta, es un país que tú lo mencionabas como ejemplo, ¿verdad? Y salen con a mí me consta, yo tuve un problema con unas máquinas alemanas similar, pero cero responsabilidad, después se lavaron las manos, pero... Entonces, parece que todos somos pecadores en esta Yo diría que ahí pasa un poco la misma problemática que te mencionaba recién. O sea, el problema es que nosotros estamos en un marco en el cual tenemos que pensar en los números de corto plazo en lugar de cuál es la viabilidad de largo plazo. Entonces, lo que hace Volkswagen es lo que tú mencionas. Pensaron en la utilidad del corto plazo, de tener los números a final de año, y ¿qué es lo que ocurre al cabo del tiempo? Les cayó. Y ejemplos de esos tienes por montones acá en Chile. O sea, la industria del salmón tuvo un poco la misma problemática. Fue el exceso, la ambición. La jaula. Así es. Entonces, este es un fenómeno que se produce de manera sistemática cuando la actitud va en esa línea. Por lo tanto, creo que cuando se detectan estos problemas y se producen, digamos, los costos, hacen que cuando tú vuelvas a evaluar, en realidad, oye, pero ponle que esto en 10 años más nos va a pegar. Entonces nosotros, por eso siempre hablamos de la sustentabilidad corporativa desde la mirada del largo plazo de las compañías. O sea, una compañía hoy día, para que sea sustentable, estamos pensando en que pueda tener retornos de aquí a 10, 20, 30, 40 años más. Y en ese sentido, es fundamental que las empresas también entiendan que la sustentabilidad de su entorno es fundamental para que la empresa pueda ser sustentable en el tiempo. Oye, si tú fueras alcalde de Santiago y tú de Vitacura, ¿qué medidas tomarías para resguardar el medio ambiente? Por ejemplo, ¿qué es lo que más resalta en Santiago? No sé, la comuna de Santiago.
Bueno, en general, corregir algo que sea te planteas impactante. los mayores problemas ambientales que tiene Santiago. O sea, tradicionalmente, siempre uno ve la televisión desde mayo hasta agosto y el problema de Santiago es la calidad del aire. Uno ve, y sobre todo se sube a la cordillera y ve esa capa, ¿no es cierto?, compuesta por gases y material exactamente por gases y material particulado, que es lamentable, es un problema muy endémico de nuestra zona geográfica. Lamentablemente tenemos una condición geográfica muy mala para eso, porque es increíble, a iguales niveles de emisión de gases y partículas, tú tienes una calidad del aire diferente en enero que en julio o agosto, porque la concentración y la dispersión de contaminantes del verano es mucho mejor. Entonces, bueno, evidentemente hay que actuar. En este momento la autoridad está replanteando el programa, el plan de prevención y descontaminación de la región metropolitana, un plan que ya tiene más de 20 años, y esperamos que vayan en medidas cada vez un poquito más innovativas, diferentes y alternativas. A lo mejor estos temas de la restricción vehicular, cuando hablamos de catalítico y no catalítico, cuando hoy día el parque automotor de Santiago es prácticamente sobre un 92-93% es catalítico, ya es poco lo que tú puedes hacer en eso. Entonces, desde el punto de vista de lo que uno podría hacer, en la gestión municipal uno se preocupa de la comuna, y ahí es importante la articulación también con los niveles superiores. En este caso, falta el alcalde mayor que le han llamado. Bueno, una de las figuras que no deja de ser interesante, no lo planteo como un desafío inmediato y ya, pero que ha tenido cierto éxito. Yo contaba un poco el caso de cuando escuché esa exposición en Tokio, Kioto, en que los problemas se resolvían con la figura del alcalde mayor, en donde había una suerte de gobernador sobre los alcaldes y que podían articular adecuadamente las medidas, porque esto finalmente son políticas públicas, como decía Gonzalo. De alguna manera todas las soluciones hay que plantearlas sobre la base de políticas públicas, es decir, estables en el tiempo, y que no sea 1 o 2 años. Oye, cuando esto se lo plantean a nivel de empresario, tenemos 1 minuto exacto. ¿El empresario lo toma como algo propio o pone barreras de entrada inmediatamente de preocuparse del medio ambiente o internamente dentro de su propia empresa? No, yo creo que es una cultura que ha venido cambiando. Hoy día cada vez más se ven ejecutivos. Eso se ve en las grandes empresas generalmente, ¿no? Yo diría a distinto nivel. La problemática ambiental le cruza a todos, cada uno a su escala. Podría uno decir desde el mismo kiosco a la esquina del barrio, que si no cuida la basura, qué sé yo, empieza a tener problemas con el vecino, hasta una mega empresa que va y se coloca en un sitio. El caso Freirina, que fue el caso típico de que era una contaminación, no sé cómo se llamará, de olor. Sí. Entonces, la problemática en ese sentido ha hecho que se tome conciencia, y muchos de ellos son, digamos, proclives a atender los temas ambientales con seria responsabilidad y conciencia. Todavía, evidentemente, queda una gran cantidad de tomadores de decisiones. No faltará un líder, oye. En estas cosas siempre el que lleva el pandero, el que da la pelea, el que da la discusión, el que da la televisión y se agarra. Porque yo no veo que este tema, ¿qué ministerio se preocupa? Un ministerio de segundo nivel, que no tiene presupuesto, no tiene cómo van a conocer su... Porque esto es un problema, parece internacional, ya no nos cae solo a nosotros. Yo no veo el camino todavía de solución, frente mi opinión personal, puedo estar terriblemente equivocado. Mira, el problema, yo te diría que mucha de la base tecnológica que está emergiendo hoy día va a ser parte de la solución desde nuestra visión. Desde tecnologías de abatimiento hasta tecnologías de captura de energía. Escuchaba que ya salió una tecnología que captura 50 veces lo que una placa fotovoltaica en vidrio. Entonces tú podrías imaginarte edificios llenos de eso, capturando energía, etcétera. El tema de las tecnologías de información, como hoy día el manejo de la información ambiental, que es infinita, es abrumadora, nadie lo puede llevar en un cuaderno, en una planilla. Necesitas grandes software que te permitan hacer una administración eficiente y efectiva de todo lo que en definitiva implica en una empresa, en una organización, el hacerse cargo de todas las exigencias, porque cuando tú bajas una política global, la llevas a lo particular, entonces tú tienes que tener un mecanismo de gestión y mecanismos de control. Hoy día tú tienes tecnologías que te permiten en gran medida hacerte cargo a nivel de gestión al menos, y se está desarrollando fuertemente todo lo que son tecnologías más duras, si se quiere, autos eléctricos, tecnologías de captura y almacenamiento de energía, abatimiento de emisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una serie de iniciativas que tienen que ir armonizándose de manera que esto vaya en un camino. Esto no es un cambio que tú vayas a ver de un día para otro. Pero por eso cuando yo te planteo la foto de hace 15, 20 años,
hemos cambiado un montón. Mucho, mucho. Hemos cambiado un montón. Y de mentalidad también. ¿Qué es lo que pasa? Todavía se sigue, claro, el crecimiento mundial, el 5, 2, 3%, hace que la cantidad de recursos que están en niveles altos de explotación es amplio. Entonces, es una carrera en donde logramos dar la vuelta antes de que se nos dé vuelta para el otro lado. Es una problemática que todavía tiene Hay que resolverlo. mucho hilo que... Quisiera agradecer a Gonzalo y a Hans la posibilidad de entender un poquito más de este tema que es tan álgido para la mayor parte de los chilenos y que tenemos que enfrentarlo. Todos sabemos el daño que produce a la salud, principalmente a las dos puntas, a los niños y a los viejos, como el caso particular mío, pero yo creo que vamos y estamos creando conciencia, que es lo fundamental. Como en todos los programas, es nuestra costumbre entregarle a nuestros invitados un zapato que no tiene nada que ver con su calzado, porque hay que ponerse en el zapato del otro. Y en el medio ambiente no cabe ninguna duda que hay que hacerlo, ¿verdad? Así es. Gracias. Como recuerdo de la visita Bueno, a este programa, muchas y gracias. ojalá que tengamos éxito. Lo espero el próximo semana a esta misma hora y que tengan un buen día.